Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi nuevo podcast. En este podcast vamos a hablar acerca de la obesidad y el título es Mi hijo o mi hija tiene obesidad y no sé qué más puedo hacer. Algo que muchos padres o madres se preguntan en relación a la salud de sus hijos porque van viendo que van incrementando peso, están en una situación de obesidad y ya están en una situación que no saben cómo abordarlo o qué hacer en relación a este tema. De eso se va a trabajar el podcast de hoy. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Abordo un montón de situaciones que ocurren en la adolescencia y particularmente en estos podcasts que son más relajados, más tranquilos, para que los escuchen cuando tengan tiempo, tranquilos, bueno, con un, no sé, un té, un café, algo de por medio, como para eh, ir escuchando una mirada o un aporte que puedo dar desde mi especialidad como médico de adolescentes, una mirada extra que sin dudas y como siempre digo en adolescencia no es la única, sino que bueno, el conocimiento en general en la adolescencia es interdisciplinario y este es un aporte más a ese conjunto de miradas. Por un lado, tenemos que ver, eh, más allá de cuando hablamos de obesidad, tenemos que ver un montón de factores que podrían ser las causantes de esta obesidad, ¿no? Para partir de ahí, después poder empezar a pensar cuáles podrían llegar a ser estrategias efectivas, útiles, para trabajar la obesidad en este adolescente. Esto lo digo porque no a todos les funcionan las mismas cosas, no es para todos lo mismo. Lo habrán visto o habrán pensado cómo algunas personas van simplemente con una nutricionista y logran resultados, cómo otros adolescentes lo hacen por su propia cuenta, cómo a algunos adolescentes quizás les ha pasado algo en particular y a partir de ahí empezaron a mejorar su estilo de vida en general, ¿no? Entonces, por eso tenemos que empezar a pensar varios factores. Una de las cosas que suele ocurrir en obesidad es que tanto los hijos como los padres, o sea, suele haber en general obesidad familiar. Esa es una de las cosas más frecuentes a ver cuando observamos obesidad y por eso es importante también abordarlo desde un punto de vista familiar, porque de nada sirve que un padre o una madre de un adolescente estén muy preocupados por la obesidad de sus hijos y ellos tampoco hagan algo al respecto, respecto a su salud. Entonces, fíjense que en ese caso tenemos que pensar más familiarmente, ¿no? Pero más allá también de todas estas cuestiones que interpelan a los adultos, también tenemos que pensar cosas simples que se pueden hacer en el hogar e ir dialogando con ellos. Es importante también que los adolescentes tengan el deseo de mejorar, porque cuando un adolescente no está preparado para cambiar sus hábitos, lo que ocurre es que va haciendo todo una resistencia. No quieren hacerlo, están negados a hacerlo, no ven el motivo o le suceden otras cosas, tienen ansiedad. Y esto es uno de los motivos por los cuales, a mi parecer, por lo general suelen fracasar un montón de dietas nutricionales que se indican. Es frecuente dialogar con adolescentes con obesidad que me dicen, no, fui ya con varias nutricionistas, con todas estuve un tiempo, nunca mejoré, siempre tuve dificultades. Y bueno, también uno se va preguntando qué va pasando, no porque sean malas nutricionistas quien los hayan visto, sino que han tenido algún tipo de dificultad con el seguimiento de las indicaciones. También tenemos que pensar que la obesidad no es solo la alimentación, es todo un estilo de vida que se traduce en lo que vemos en obesidad. También pasa que algunos adolescentes con obesidad hacen deportes,
pero no tienen muchos cuidados en relación a la alimentación. También es importante ver cómo se alimentan. Hay cosas que cuando empezamos a trabajar estos temas en el consultorio, más allá del contenido, digamos, de lo que comen, que claramente hay que trabajarlo, empezamos a ver otras cosas. Y una de las cosas frecuentes son los atracones, saltean comidas, no hay horarios establecidos de comida, comen mucha cantidad de comida en cortos periodos de tiempo, ni siquiera la saborean, tienen dificultad para distinguir lo que es la sed de lo que es el hambre, de las ganas de, por ejemplo, masticar, porque también hay adolescentes que así lo refieren. Dicen, yo tal vez no tengo hambre, pero necesito morder, necesito masticar. Entonces, todas esas sensaciones y percepciones se pueden trabajar y es importante hacerlas conscientes, ¿no? Para los adolescentes y empezar a trabajar ese discernimiento en relación a lo que les va pasando. Pero en conjunto con esto hay que trabajar todo un estilo de vida. Trabajar el tema de la movilidad, de no estar todo el día quietos, las pantallas, los horarios para dormirse, las actividades de la cotidianeidad, y en conjunto con esto, qué apoyo familiar vamos a tener, porque a medida que ellos van haciendo los cambios, es importante estar acompañados por sus familias. Y esto lo digo y sobre todo si la familia, por ejemplo, tiene exceso de peso, que también sería buenísimo que puedan acompañar y cuidarse en el proceso. Esto se puede hacer interdisciplinariamente con distintos colegas relacionados a la salud como para abordar esta situación. Y con esto me refiero a que pueden haber psicólogos, nutricionistas, incluso profesores de educación física que puedan ir ayudando a generar esta motivación. Los trabajos en el grupo también pueden llegar a ser muy útiles en algunas circunstancias. Y también tenemos que pensar que muchos adolescentes con obesidad tienen dificultades con la actividad física. Imaginen que a veces algunos profesionales, esto yo lo charlo mucho con colegas, cuando ven adolescentes con obesidad y les dicen que tienen que hacer actividad física, les digo, bueno, pero ¿le preguntaste si hacía actividad física? Y si no quiere hacer, ¿le preguntaste por qué no quiere hacer? Porque lo real es que cuando tienen obesidad y uno indica hacer actividad física, muchos piensan en un deporte y la actividad física es más que un deporte, es moverse, es tener un estilo de vida activo, andar en bicicleta, salir a caminar, sacar a pasear el perro, infinidad de actividades que implican movimiento y que con ese movimiento se puede constituir una actividad física en sí misma que puede ser de bajo impacto, no necesariamente tiene que ser exageradamente aeróbica o de fuerza, y con esto mismo también trabajar cuáles son las actividades que generan más adherencia, sobre todo en ese momento de empezar, porque cuando empiezan a moverse, probablemente tengamos que recomendar cosas que generen adherencia y no que se frustren. Porque si les decimos que salgan a hacer un ejercicio aeróbico, probablemente se cansen, eso haga que se agiten y que al agitarse también les provoque, bueno, falta de deseo por darle una continuidad al trabajo que vienen realizando. Entonces ahí fíjense que tenemos que ir motivando para que puedan ir realizando todo este tipo de actividades. También hay varias cosas, por ejemplo, hay palabras como la dieta, ¿no? Cuando muchos padres dicen, sí, pero está a dieta. Y en realidad uno tendría que decir, bueno, está aprendiendo a alimentarse, está mejorando o optimizando, porque la dieta a veces tiene esta connotación de decir, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Y cuando termina la dieta, que volvemos a comer todo como, como venía comiendo antes. Eh, y también otra de las cosas que yo observo cuando adolescentes tienen obesidad, está este mito de que como tiene obesidad o está empezando a alimentarse mejor,
retiran todo de la casa. De hecho, me ha pasado con algunos padres o madres que dicen, no, sacamos todas las harinas, sacamos todos los productos, todas las galletitas, todas las cosas que sabemos que no hacen bien, las sacamos directamente de la casa. Y eso provoca también más ansiedad, porque un adolescente que venía comiendo harinas o galletitas o dulces o ese tipo de cosas y de un día para el otro la saca, también genera ansiedad. Esa ansiedad va a implicar de que cuando tenga el acceso puede que hasta incluso tenga como un episodio de atracón, porque acá el tema es saber controlar, saber manejar la ansiedad y poder decirse a sí mismo hasta acá, o esto es lo que voy a comer, o no como más que esto. Y eso se trabaja con autocontrol, con disciplina, porque convengamos que en la realidad cualquier persona que esté circulando por cualquier lugar, digamos, por un supermercado, en la calle, que pueden estar vendiendo productos, kioscos, es decir, está al alcance de la mano comprar algo, comer algo que esté fuera de lo saludable, pero no por el hecho solo de que esté fuera de lo saludable, sino por la ansiedad, por lo que eso implica cuando está en un proceso de educación alimentaria. Entonces yo siempre les digo, no es cuestión de sacar, sino que es cuestión de saber medir proporciones o saber encontrar el momento, porque también es lindo disfrutar de la comida y aunque sepamos que no es lo óptimo, quizás en un contexto, por ejemplo, como puede ser un cumpleaños, como puede ser una fiesta familiar o un momento especial, quizás pueden comer cosas que están un poco por fuera de lo que deberían, pero si lo hacen una sola vez o si lo hacen en pocas cantidades, bueno, se va viendo según en cada caso también, como para que puedan darse esos gustos y también seguir cuidándose en relación a su salud. Así que acá tenemos varios aspectos a fijarnos, como por ejemplo las porciones y los tamaños de las porciones. En obesidad suelo encontrarme con adolescentes que saltean comidas, habitualmente comen una o dos veces al día, entonces hacen atracones muy importantes de alimentos, ¿no? Pero volvamos un poco al título de este podcast. Tiene obesidad y ya no sé qué más hacer. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar es poder tener un sentido de realidad. Es decir, poder ver que la obesidad en algún punto es un problema y hay que abordarla. Esta es otra de las cosas que a veces pasa con profesionales de la salud en general, que es simplemente un dato más, ¿no? Cuando van a un control de salud, por ahí los pesan, los miden y les dice, bueno, está con exceso de peso, va a tener que alimentarse mejor. Y finalizó ahí, ¿no? Y yo lo que observo que los padres y madres quedan como medio desamparados, como sí, sí, ya sé que tiene obesidad, pero ¿qué hacemos? Vamos con una nutricionista, pero mi hijo no quiere ir con un nutricionista o no tiene ganas. Y yo le digo que vayamos y no quiere hacer la alimentación que le indican. Entonces, ¿qué hago? ¿No? A mí me ha resultado, por ejemplo, establecer con mis pacientes seguimientos mucho más personalizados, por ejemplo. Yo una de las cosas que hago es tener un seguimiento semanal en donde vamos trabajando muy de a poco y de una manera muy personalizada, según su realidad, según sus gustos, sus preferencias, vamos trabajando de a poco todo su estilo de vida. Y eso me ha dado muchos resultados, y esto lo digo sin ser nutricionista, puntualmente si lo hablamos del punto de vista de nutrición, sino lo digo como médico adolescentes. ¿Por qué lo digo así? Porque va más allá de solamente la nutrición. Acá hay que trabajar lo emocional, hay que trabajar su autoestima, hay que trabajar la actividad física, hay que trabajar sus hábitos en general, el sueño, las pantallas, bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? Pensemos que muchos chicos con obesidad
la tienen desde mucho tiempo, esa obesidad o ese exceso de peso, tal vez desde la infancia o desde toda la vida, dicen ellos. Y hay que sobrellevarla, ¿no? Es una historia personal, van sucediendo cosas en el medio, a veces uno desde luego se va apoyando con otros profesionales, pero es importante que esos apoyos con otros profesionales también vayan surgiendo del deseo del propio adolescente. Porque si yo, por ejemplo, envío a un adolescente para trabajar cuestiones de su autoestima y por su obesidad y cosas que le están pasando, porque se angustia, bueno, cosas que me puedo ir refiriendo, y simplemente lo envío a psicología porque yo creo, o porque al padre o a la madre le parece, entonces lo manda a psicología, pero no hay un deseo de ellos por hablar, y mucho no va a servir, probablemente va a ir el adolescente, se va a sentar, no va a tener mucho para contar, los psicólogos un poco con preguntas tipo tirabuzón para hacerlos hablar, ellos no le van a encontrar un sentido a ese espacio que se le está ofreciendo. Por eso a veces hay que hacer un trabajo previo. Hay que dialogar con ellos, hay que sensibilizarlos y hay que mostrarles que a veces determinadas cosas que suceden son buenas hablarlas con algunos profesionales en particular, como por ejemplo los psicólogos. Y ellos se tienen que dar cuenta de la necesidad de ese espacio por las situaciones que le estén pasando. Esa es una de las cosas a ver, al igual que con nutrición. Yo también observo, y esto tiene que ver con que, bueno, hay muchos nutricionistas, algunos están justamente preparados para trabajar con adolescentes, otros están más habituados a trabajar, por ejemplo, con adultos, y realmente trabajar con adolescentes requiere de una formación particular, no es para cualquier profesional de la salud, y se tienen que formar en esto. Eso implica que para poder trabajar hábitos desde el punto de vista nutricional con adolescentes hay que trabajarlo muy gradualmente, porque no vamos a poder pretender de que un adolescente vaya a la consulta y en la segunda consulta salga con un plan alimentario donde diga todas las cantidades, las porciones y todo lo que tiene que comer. Eso es muy difícil de sostener por los adolescentes porque están habituados a otro tipo de alimentación. A veces es mejor ir conversando, ir trabajando poco a poco con objetivos concretos, puntuales y que sean, digamos, cumplibles, que se puedan cumplir sobre un ideal e ir de a poco hacia algo mucho mejor, digamos, en cuanto a calidad, distribución y cantidades. Entonces, a veces hacemos un trabajo previo, ¿no? En estos seguimientos semanales que yo les cuento, y vamos preparando, se va preparando el adolescente hasta que llega un punto en el cual efectivamente terminamos derivando con algún especialista en nutrición para que pueda abordar ya con mucho más detalle de todas las cuestiones alimentarias. Pero como les digo, puede requerir todo un trabajo previo. Otra de las cosas que a mí me ha resultado mucho en esta cuestión de los abordajes más personalizados con ellos es que se sienten cómodos porque al ser sus médicos, la persona que los sigue habitualmente y que además empieza a establecer como otra confianza, otro vínculo, se sienten muy cómodos, van con deseo a la consulta, van con ganas. Es más, a veces van hasta con sus amigos, con sus parejas, y ellos mismos suelen, digamos, rodearse de la gente que los va apoyando en el proceso, lo cual lo hace muy interesante y muy lindo para ir trabajando en conjunto, ¿no? Fíjense que son abordajes diferentes y que incluso a veces yo no solamente abordo temas nutricionales, como les decía, a veces incluso hacemos test de evaluación física, hacemos algún tipo de ejercicio en particular, digamos, todas cosas que en algún punto puedan ir ayudando a que adhieran al tratamiento en relación a la obesidad. Y como padres o madres, qué pueden hacer? Acompañar en ese proceso, acompañar y facilitar, porque si bien ellos van a tener una cuestión de autoaprendizaje, también
hay aprendizajes que son familiares. De hecho, me pasa muchas veces que cuando los veo en el consultorio, hago pasar a los padres, sobre todo cuando son momentos más educativos, en donde tengo que explicar algo o en donde vemos ejemplos de alimentación saludable o cosas así. A veces los hago pasar a los padres porque hay cosas a aprender, ¿no? Hay cosas que he observado en muchas familias que consideran que, bueno, que esas porciones, cantidades o tipos de preparación de alimentos son más saludables que otras. Y bueno, trabajamos sobre mitos, sobre esas cosas y que son muy útiles. Y lo digo porque algunos adolescentes, si bien algunos cocinan en sus casas, pero generalmente son sus padres quienes traen la comida o disponen de la elaboración de las comidas. Así que en algunos casos es un trabajo conjunto, sobre todo de estas cuestiones que son educativas. En tanto, todo lo que tiene que ver con el autocontrol, con poder seguir firmes en cuanto al tratamiento y todo eso, es un trabajo más personal de ellos. Algunos, algunos padres que tienen dificultad incluso para traer a sus hijos a la consulta, van solos. Me ha pasado varias veces de padres o madres que van solos a pedirme ayuda y decirme, mira Mauricio, mi hijo tiene obesidad. Me cuentan un poco la historia, me cuentan con, bueno, qué profesionales estuvieron, qué intentaron hacer, cuáles fueron las cosas que funcionaron, las que no funcionaron. Todo eso es interesante destacar porque también son puntos que nos ayudan como para ir viendo, digamos, las fortalezas y debilidades de todo el proceso terapéutico y nos brinda herramientas sobre aspectos que podemos continuar trabajando o donde no deberíamos incursionar porque ya sabemos que para esa persona en particular no resultaron. Entonces hacemos como un trabajo conjunto y bueno, cuando a veces es importante transmitirle a los adolescentes simplemente el hecho de ir a un control de salud. Y a partir de ese control, y si el profesional está sensibilizado con este tema, le interesa abordarlo con ellos, bueno, poder pautar un seguimiento en relación a este exceso de peso o de la obesidad. Y en este sentido es importante, sobre todo cuando hay este nivel de preocupación por parte de los padres de adolescentes, de arrimarse a la consulta, porque es algo que lo pueden hacer como una preocupación por sus hijos, como para que el profesional pueda estar enterado un poco de la dificultad o del contexto en el que está en relación a este tema, como para que cuando el adolescente asista a la consulta se pueda trabajar un poquito más y se pueda darle una continuidad. En este sentido, yo suelo emplear muchas estrategias para trabajar con ellos, más allá del control de salud, bueno, los voy motivando con otras cosas que los ayuden a estar bien, siempre desde un punto de vista motivacional que vaya generando adherencia para darle una continuidad a las consultas y que ellos se puedan sentir bien y que vayan realizando muy de a poquitito todas estas modificaciones que son tan necesarias en esta etapa. Hay emociones que son como vaivenes, ¿no? En la adolescencia y sobre todo cuando estamos hablando de la pubertad, en donde a veces están muy efusivos, otras veces hablan un montón, otras veces están angustiados. Y bueno, también tenemos que comprender que en la adolescencia, más allá de las cuestiones de obesidad, suceden todas estas fluctuaciones emocionales. Y esto es parte también del proceso de recuperación y de mejoría de todos estos hábitos. A veces en el medio, yo siempre les digo, ayer estabas triste y hoy estás feliz, ¿qué te pasó? Y a veces me dicen, es que me enamoré, ¿no? Por ahí les empieza a gustar a alguien o se fijaron en alguien y empieza a ser también y hasta incluso una motivación para cuidarse, para alimentarse, hacer actividad física y bueno, tantas otras cosas que hacen a estos temas. El tema de la obesidad también
se observa siempre que suele ser una preocupación estacional. Es como que en algunos periodos del año pareciera que preocupa más en la familia que otros. Y generalmente tiene que ver con los periodos de verano, ¿no? Cuando hay exposición física, porque van al mar, van al río, a las piletas, y los adolescentes con obesidad, algunos se sienten con vergüenza, no quieren ir, eh, no se sacan la remera, entonces prefieren quedarse en la casa, le dicen que no a determinadas salidas con amigos. Algunos no tienen ningún tipo de problema, pero hay otros que sí. Y acá es donde empieza también esto de la familia de darse cuenta de que, bueno, hay que hacer algo con esto. Pero también podemos enfocarlo desde otro lugar, porque podemos hablar con ellos y decirles, bueno, estamos en esta época del año, hace frío, recién empiezan las clases, empecemos a trabajar con esto, así para cuando llegue el verano te sientas mejor, estés mejor en relación a digamos, con tu propio cuerpo, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener cuidado cuando hablamos de obesidad y sobre todo en algunos contextos familiares, de esto del no sé qué hacer con mi hijo que tiene obesidad, tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas. A veces transmitir algunos mensajes en relación a tenés exceso de peso, estás gordo, le dicen algunos padres o madres, deja de comer un poco, para de comer. Todos estos mensajes que tienden a ser agresivos o violentos, que para muchos padres dirán, bueno, es que ya no sé cómo decirle, ya no, parece que no entiende todo lo que les estoy diciendo. A veces estos mensajes en estas edades que son tan susceptibles pueden ser tomadas de otro lugar y me ha pasado en varias oportunidades que a partir de comentarios de este tipo por parte de la familia, de amigos, empiezan con un trastorno alimentario y pasan de una obesidad importante a dejar de comer en absoluto. Eh, Porque bueno, entran en este circuito de angustia, en todo esto y quieren como sea bajar de peso, entonces directamente dejan de comer. Tal que tampoco es la solución, ya lo sabemos. Así que fíjense que, como les digo, hay que tener mucho cuidado con las palabras y las cosas que se dicen y siempre acompañarlos y decirles que se puede buscar y conseguir ayuda. Y está bueno que sea siempre con el profesional que tengan de referencia y que haya un vínculo. ¿Por qué? Por esto que les digo. Si ustedes piensan de que el profesional no va a abordar el tema, o porque ya lo conoce, o porque ya lo trabajaron infinidad de veces, el tema del exceso de peso, a veces no está de más esto de que vayan los padres a una consulta con anterioridad, adelantando un poco la situación, como para que el profesional también esté alertado de esto y pueda tener la sensibilidad de ir trabajándolo con el paciente. De todas formas, quienes trabajamos con adolescencia, esto lo tenemos siempre en cuenta, pero también lo que nos pasa en esto del acompañamiento familiar es que a veces hacemos indicaciones y se pierden, les digo yo, ¿no? Después uno medio en chiste, medio en serio, les dice, ¿cuánto tiempo pasó? Te tenía que volver a ver. Habíamos quedado que nos íbamos a volver a ver, pero y bueno, pasan, como en toda familia, en todos contextos siempre pasan cosas, ¿no? Que tienen exámenes, que un viaje, que salen, que bueno, compromisos que suceden en la realidad, en la vida misma, pero así se nos va pasando el tiempo, ¿no? Primero porque hay exámenes, después porque son las vacaciones, después porque compromisos, porque cosas, y bueno, va pasando el tiempo y mientras tanto la obesidad sigue estando ahí. Porque para trabajar esto hay que comprometerse. Y hay que comprometerse todos, la familia y todos. Y los profesionales lo que podemos intentar hacer es favorecer a que se genere ese compromiso. Y ese compromiso tiene que ver con la toma de conciencia de que esto está sucediendo. Y a veces tomar conciencia de que algo está sucediendo, como el exceso de peso,
también toma su tiempo. Una persona que toma conciencia de lo que le está pasando, es mucho más posible que trabaje para mejorar su estado de salud que una persona que es obligada a hacerlo. Por eso hay todo un paso previo de tomar conciencia para después, a partir de eso, empezar a trabajar sobre el tema. Bueno, estos han sido algunos de los temas que quería conversar en relación a la obesidad y estas dificultades que muchas familias tienen con la obesidad con sus hijos adolescentes. Seguramente hay mucho más para trabajar, para hablar. Espero que puedan seguirme quienes no me siguen en mis redes sociales, donde voy transmitiendo un montón de información en relación a todos esos temas. Y también que no duden en contactarse conmigo, porque hago consultas presenciales o virtuales, incluso para aquellas personas que viven lejos, como para hablar de situaciones más personales o particulares que puedan estar sucediendo, y justamente para tratar de buscarle la vuelta, para poder ayudarlos, acompañarlos en esto, ¿no? En tener un estilo de vida saludable que les permita optimizar la salud de la mejor manera posible. Bueno, compartan este podcast con las personas que que creen que les pueda llegar a interesar o gustar, o denle el me gusta, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben, eh, y nos veremos en futuros encuentros. Que anden muy bien y que tengan un lindo día. Hasta luego. Chau, chau.